tal? Hoy vamos a empezar con una pregunta incómoda. ¿Qué te cuesta más? ¿Ir perdiendo o ver que la persona con la que te estabas comparando vaya ganando? Empezamos bien, ¿verdad? Pero seamos honestos. A veces felicitamos a alguien por fuera, pero por dentro pensamos, ¿y por qué él y yo no? Y justamente en este episodio vamos a hablar obviamente de fútbol, pero también de esas decisiones en las que podemos tener nada más segundos para tomarla y de todas esas batallas que no tenemos fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hoy vamos con Noruega, una de las grandes sorpresas de este mundial, porque si recordamos el partido contra Brasil, pues Noruega ganó y fueron 2 goles de Haaland. Y después se enfrentó a una Inglaterra que vino de derrotar a México sorpresivamente, ¿no? Dio la sorpresa en el Estadio Azteca. Y la pregunta es, cuando tú tienes la oportunidad de brillar o de hacer brillar a otra persona, ya sea ayudándole en algo o impulsándola, ¿qué eliges? ¿Brillar tú o que brille esa persona en tu lugar? El ejemplo muy claro de esto que comenta nuestro amigo Robert es con Noruega, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el partido de Noruega contra Inglaterra, en una jugada muy específica en donde el jugador de Noruega, Sorloth, iba al contragolpe, iban 2 contra 1, del lado izquierdo se encontraba Haaland, y muchos pensamos que en esa jugada pues Sorloth se le iba a pasar a Haaland, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Sorloth decidió por sí mismo, se quiso, como decimos, ¿no? Coloquialmente se quiso hacer famoso y erró ese pase o ese disparo. Pero también veamos algo importante. Sorloth tuvo la oportunidad de mandar ese pase. Él tuvo la oportunidad de hacer brillar a Haaland. Sin embargo, no sabemos qué pasó por su mente, si él quiso aprovechar la oportunidad o fue envidia, no sabemos qué es lo que pasó porque sería irresponsable de nuestra parte decir que fue envidia. Sin embargo, vemos que él al no pasar el balón se perdió esa oportunidad y más adelante vimos que tristemente Noruega perdió 2-1, que aunque hubieran vengado a México porque Inglaterra fue el que nos eliminó, sin embargo, por el simple hecho de Haaland, yo creo que nos hubiera dado felicidad ver que ellos hubieran ganado. Pues sí, justamente retomando esa jugada que muchos nos tomó por sorpresa, ¿no? Ya después, en conferencia de prensa, sale Sorloth a decir que sí había visto, o que más bien, perdón, quería buscar a Haaland, pero que a final de cuentas el defensa le cerró muy bien el espacio y no tuvo oportunidad de darle el paso a Haaland, y buscó él solucionar, porque quieran o no, a veces cuando estamos en una situación así y lo vemos un poquito difícil, un poquito complejo esa situación, tratamos o buscamos de solucionarlos por nosotros mismos, y a veces nos puede salir bien o a veces nos puede salir mal. A ver, entonces, por lo que tú dices, entiendo ya después de que él comenta esto, que él no fue egoísta. O sea, él no decidió hacer eso por él solo. Él no decidió que quería brillar. Lo que pasó es que el partido es mucho más que una sola jugada y eso es a veces lo que no vemos. Sí, exactamente. Y con todo lo que estamos comentando, en nosotros surge como este pensamiento que es una situación en la que quizás muchos de nosotros hemos estado, porque independientemente de que quizás estemos acostumbrados a estar solo o esta situación, cuando estamos en un equipo, pues son 11 jugadores. Si se anota un gol, quizás sea un chispazo del más brillante del equipo, pero pudo venir de un pase, pudo venir del defensa que quitó el balón y se la pasó al goleador, no sabemos. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en equipo y en nosotros está la oportunidad de hacer brillar el equipo, ¿queremos verdaderamente que brille el equipo o únicamente nos enfocamos en querer brillar nosotros? Porque pasa que en ocasiones por querer brillar nosotros afectamos al equipo, afectamos el trabajo de todos y no nada más de uno mismo. Creo que a todos nos pasa, ¿no? A veces inconscientemente pensamos que no siempre va a ser una envidia evidente, ¿no? A veces sí nos cuesta reconocer, o a veces nos causa molestia en aceptar ese tipo de reconocimientos o compartir reconocimientos, o hacer esa comparación, por así decirlo, o tener ese pensamiento de, pues yo también lo merecía, ¿no? Pero a veces somos humanos.
¿no? Entonces, inconscientemente, pues yo creo que nos pasa eso. ¿Saben? Esta reacción como de envidia me recuerda una historia bíblica, la de David, la del rey Saúl. Ah, sí. Lo curioso es que ellos no comenzaron siendo enemigos. O sea, David tocaba música para él se tranquilizaba. David peleó por el pueblo de Saúl. ¿Y cómo fue que pasó todo esto? Recordemos la historia de David contra Goliat, que después de que David venciera a Goliat, pues David comenzó a destacar, ¿no? La gente celebraba sus victorias y le cantaba, ¿no? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Sí, justamente cuando leemos esta parte, vemos que en el libro de Samuel nos menciona que desde ese momento, desde ese canto, Saúl empezó a mirar con recelo a David. Quizás antes lo veía como alguien bueno, como un amigo, pero a partir de ese pequeño momento lo empezó a mirar con recelo. Sí, es muy curioso porque David pudo haberlo atacado y no lo hizo. David pudo haber montado una rebelión y no lo hizo. El problema no era David, sino el éxito de lo que David había alcanzado, lo que causaba en Saúl. Es muy curioso porque hace mucho tiempo yo leí un libro y en este decía que a veces el problema no es lo que tú haces, sino con quién te estás midiendo. Entonces, si yo me voy siempre a medir contra ti, siempre voy a estar sintiéndome inferior y sintiéndome menos. Exactamente, y eso nos sigue pasando ahorita, ¿no? A veces una persona no nos ha hecho nada o no nos ha hecho algo directamente, pero comenzamos a verla diferente. ¿Por qué? Porque avanza, recibe atención o logra a la larga tener la atención de los demás. Sí, exactamente. Y ahorita que platican esta parte, a mí me surge una pregunta que se las hago a ustedes, no para que la contesten ahorita, sino en su mente, ya para que la reflexionen. Pero a nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, lo pueden contestar ahí en los comentarios. Cuando tú ves que ya sea un amigo, un familiar, un conocido, empieza a crecer, empieza a avanzar incluso más que tú, ¿qué te da a ti? ¿Te da un sentimiento de envidia? ¿Te da un sentimiento de motivación de decir, ah, él pudo, yo también puedo? ¿Qué sentimiento tomamos ante esa situación? Sí, por ejemplo, yo en mi anterior trabajo, me acuerdo perfectamente que ahí nos medían por niveles, ¿no? De auxiliar contable, ¿no? Íbamos por niveles y yo iba a la par de una compañera. Y la verdad es que a mí me alegró de que ella no subiera como tal a senior, porque así se le conoce cuando los contadores, pero sí subiera 2 peldaños más, ¿no? Al contrario, a mí me alegró, no sentí envidia, yo seguí estando en ese mismo peldaño, por así decirlo, y me alegré por mi compañera, porque eso me da satisfacción ver que mis demás compañeros, gracias a Dios, sobresalen. Bueno, pero ¿qué pasa cuando en lugar de alegrarte sientes envidia, sientes tristeza, sientes celos? O sea, no se trata de que no sintamos nada, porque en realidad todos tenemos sentimientos. Se trata de qué es lo que hacemos con lo que sentimos. Sí, justamente lo que les comentaba hace unos momentos. ¿Qué hacemos con lo que sentimos? ¿Lo tomamos como parte de envidia o lo tomamos como parte de motivación? Porque retomando la historia de David y Saúl, Saúl, en vez de ver como, ah, tengo un gran aliado, tengo un gran soldado, alguien que me va a ayudar, no, se empezó a comparar con él y él fue como de, pues yo soy el rey, este miserable qué, ¿no? Entonces vemos que él, en vez de tomar una buena actitud, tomó una actitud de comparación, se sintió inferior y eso lo llevó a que le tuviera odio a David. Sí, claro, eso está pues fuerte, ¿no? O sea, cuando hablamos de ese tipo de sentimientos o de ese tipo de cosas que nos llega a pasar, cuando no aprendemos a controlar los celos, el enojo, la envidia, no sé, cualquier sentimiento negativo hacia otras personas, pues terminamos creando un conflicto o terminamos peleando y hacemos ese tipo de cosas, aunque la otra persona no tenga algo contra nosotros, nosotros mismos estamos creando eso y a la larga eso nos puede afectar el día de mañana, tanto personalmente o laboralmente o en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y por ejemplo, retomando la historia de Saúl contra David, aquí
aparece el gran contraste, ¿no? De que Saúl persiguió a David, sí, pero David tuvo oportunidades de vengarse y no lo hizo. Sí, tienes razón. O sea, él pudo haberse vengado, pudo haberle hecho algo, pudo haberle lastimado, pero David respetaba a Saúl. Y esa es la diferencia. O sea, tener el poder para hacer algo y no hacerlo es ahí donde radica la verdadera persona que somos. Sí, justamente, y recordar que David, así como nosotros, pues es un simple mortal o fue un simple mortal también, así como tuvo luchas, cometió errores, así como cada uno de nosotros. Sin embargo, él en ese momento comprendió que no necesitaba destruir a otra persona para ocupar el lugar que Dios ya le tenía reservado. Yo me imagino que él en su mente fue como de, si Dios me tiene preparado algo grande o me tiene destinado a algo grande, él como sea me va a poner ahí. Y eso es lo que lo ayudó a no irse en contra de Saúl. Exactamente, y voy a usar una frase que está fuera de la fe, ¿no? Que no necesitas apagar a alguien para que tu luz se note o brilles, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en el fútbol lo entendemos como, a veces nosotros viendo los partidos vemos al que mete gol, a veces al que da pases, pero no vemos todo el trabajo que viene detrás. Y en este caso, por ejemplo, yo voy a mencionar un futbolista, Armando La Hormiga González. Él, en una conferencia, bueno, en una entrevista, él dijo que a él no le importaba ser suplente, no le importaba que lo llamaran 1 o 5 minutos a la cancha o que estuviera desde la banca. Él iba a apoyar y iba a dar todo. Y en alguno de los videos se muestra a él justamente repartiendo aguas a sus compañeros. Pues es el trabajo que no vemos, pero todo lo que está detrás es importante para el resultado. Sí, justamente porque en ocasiones nos toca estar atrás del escenario, ¿no? Tras bambalinas, quizás apoyando en lo que podamos, como dices de este jugador, la hormiga, que él repartía aguas, era su forma de apoyar al equipo, ¿no? Sin embargo, muchas veces tenemos esta opinión o este pensamiento de que si no aparezco en la foto, no valió la pena el esfuerzo. Si no me reconocen, no valió la pena el esfuerzo. Y sin embargo, vemos que no es así. Tras bambalinas también podemos ser grandes participantes. Sí, exactamente. A mí me ha pasado que, por ejemplo, en el trabajo, digo, a lo mejor es personal, pero yo creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, ayudamos a nuestro equipo de trabajo o inclusive ayudamos a otro equipo de trabajo que no pertenece a nuestra área y a lo mejor no recibimos ese reconocimiento, pero nos quedamos con la satisfacción de haber ayudado y de decir, pues gracias a Dios, de que trabajamos en equipo y lo hicimos todos juntos y no llevé el reconocimiento, pero salió el trabajo que teníamos que haber sacado adelante, ¿no? Claro, yo creo que no solamente a nosotros nos pasa, sino seguramente tú también que nos estás mirando desde tu casa, te ha pasado que has ayudado a otras personas, has ayudado a otro equipo, recomendaste a alguien en el trabajo, lo contrataron. A veces nos ha pasado que lo que tú has hecho ha permitido que otro destaque. Sí, justamente, y cuando uno hace que otro destaque, eso a nosotros como personas no nos hace menos importantes, sino al contrario, nos estaría convirtiendo en una persona que sabe cómo impulsar a otros, que sabe cómo ayudar a otros. Y si vemos en una empresa, hay gente que quizás está al frente dirigiendo los proyectos o mostrando la cara, sin embargo hay personas que están detrás de las cuales su trabajo no es tan rimbombante, por decirlo de alguna forma, y son los que hacen que el proyecto salga a flote. Bueno, llegando entonces a este punto, ¿cómo sabemos en qué momento la comparación es la que nos está ganando? Pues yo siento que es cuando el logro de otros no arruina el día o no nos arruina a nosotros. Por ejemplo, cuando queremos minimizar lo que hizo, ¿no? O tratamos de buscar algún defecto, o sentimos alivio cuando esa persona fracasa, o cuando nos sentimos ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente para evitar esta parte del envidio, de la comparación, yo escuché por ahí que hay una como técnica, la cual es animar a la persona, preguntarle si uno le puede ayudar en algo, porque si es así, nuestra mente se va a este sentimiento de envidia y en nosotros entra como esta actitud de solidaridad, de apoyar en vez de estar criticando. Sí, claro, pero eso es complicado. O sea, la verdad es que cuesta, pero si lo haces, la verdad es que te libera.
te libera porque en este caso Saúl no disfrutó, porque siempre estaba obsesionado con David. Él no disfrutó nada. Sí, pero yo siento que creo que dijiste que es difícil. Sí, es difícil. Yo digo que no, ¿por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. No vivió compitiendo con el protagonismo de que yo soy Jesús, yo soy Dios y ya. Entonces, Él vino a darnos ese ejemplo y creo que ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y yo siento que para mí no es tan difícil como lo comentaste. O no sé, los demás que piensen. Y bueno, va a depender de cada persona, pero yo siento que lo que sí debemos de tener en cuenta y muy en mente es de que a veces nos toca anotar el gol, a veces nos toca dar la asistencia, a veces a alguien le va a tocar hacernos brillar, pero también tengamos la humildad cuando a nosotros nos toque hacer brillar a otra persona. Justamente de eso se trata el trabajo en equipo, recordando siempre que todos debemos de ir hacia el mismo objetivo. Bueno, ¿qué les parece? Yo les tengo un reto. A ver. En esta semana, cuando alguien cerca de ustedes tenga una victoria, haya logrado algo importante, tenga una buena noticia, hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo de corazón y decirle lo que hizo bien. Porque también eso, como personas, nos hace bien. A veces necesitamos escucharlo. Exactamente, y a veces necesitamos nosotros mismos mirar nuestra misma cancha, mirar nuestro mismo lado, ¿no? Mirar, por ejemplo, tus talentos, tus responsabilidades y lo que sí está en tus manos para poder mejorar, ¿no? Sí. Sí, exactamente. No se trata de ver el éxito de los demás, y hablando futbolísticamente no se trata de estar viendo siempre el marcador del otro, porque al nosotros ver el marcador del otro puede ser que perdamos nuestro propio partido. Entonces, enfoquémonos en nosotros, como lo mencioné hace rato, si nos toca anotar el gol, estemos preparados para anotar el gol. Si nos toca dar esa asistencia, estemos preparados para dar ese pase. Bueno, ok, ¿qué les parece si ahora nos cuentan en los comentarios qué es lo que les dejó este episodio y si en algún momento tuvieron que elegir entre buscar el reconocimiento o apoyar a alguien más? Cuéntenos en los comentarios, por favor. Y también queremos saber tu opinión o tu análisis de la jugada que comentábamos al principio, de qué es lo que quiso o qué es lo que hubieras hecho tú siendo Sorlot o qué es lo que hubieras dicho o hecho tú siendo Haaland, ¿no? ¿Le pedirías, le reclamarías después de que terminó la jugada o le dirías vamos, si se puede? ¿Qué harías? Coméntenos, por favor. Sí, y algo que también les podemos decir, queridos amigos que nos ven, es que no nos enfoquemos, como se los comentaba, en ver el éxito nada más de los demás, sino que también aprendamos a celebrar cuando alguien a nuestro lado es exitoso, cuando alguien hace las cosas bien, no con envidia, sino con alegría de que esa persona está creciendo, porque en el momento en el que nosotros nos enfocamos no nada más en criticar, sino verdaderamente nos enfocamos en felicitar, nos damos cuenta que esa felicitación o esa admiración no nos debe de impedir que nosotros sigamos trabajando para obtener nuestra propia victoria. Bueno, pues eso fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Silbatazo. Síganos en YouTube, en TikTok, en Instagram para ver cada vez más contenido de nosotros. Y en YouTube, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario en este video, en los pasados y en los próximos. Y no nada más te suscribas, sino que también comparte este episodio a alguien que sí, que le gusta el fútbol, pero también a alguien que sabes que necesita ahí ciertos consejos sobre no compararse o sobre qué hacer cuando se encuentra en una situación como la que platicamos el día de hoy. Muy bien, pues eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo partido. Seguramente estaremos hablando de la final y del partido entre el tercer y cuarto lugar. ¿Vale? No lo sé, pero esto es El Silbatazo.